Quiero compartir con usted mi opinión. Dentro del marco de lo que hemos vivido con la pandemia del COVID, se han violado muchos artículos constitucionales y muchos derechos ciudadanos. Hace meses vengo diciendo que no solamente la salud de cada uno de nosotros corre riesgo, sino también la salud de la democracia. Nos obliga a estar atentos a aquellas disposiciones que se puedan tomar desde el Poder Ejecutivo, desde los partidos políticos y hasta del mismo Tribunal Supremo de Elecciones, en aras de velar por la salud democrática de nuestro país. No podemos permitir que, amparados algunos a la crisis de la salud, quieran golpear nuestra institucionalidad y sus derechos de participación en los procesos electorales. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. En nuestro próximo programa vamos a abordar un concepto de la superación a propósito de historias motivadoras, inclusive en temas de discapacidad. No se lo pierda. Y también quiero aprovechar para invitarlo. Vamos a tener un segmento nuevo donde usted puede nominar al médico del mes, a la persona que ha influido en su vida, ese médico importante para su historia. Recuerde, puede aportarlo también en nuestro programa. Y no se lo pierda. Somos Doctor Salud el lunes a las 6 de la tarde. El programa deportivo con más de 16 años en televisión nacional. Zona Técnica, este domingo, 7 de la noche por Canal 8. Una vez a mis 21 años en BM Latino me llaman de un canal a decirme un señor que quiere hacerme un casting para un programa. Y te lo juro que esa persona fue como, bueno, tengo a varias chicas, pero tenés que saber que si hacemos algo, nosotros dos, vos vas a tener el trabajo. Esa fue una cosa que me traumó de por vida y me enseñó a ser más, como tenerle más miedo a cada cosa que uno haga en la vida. Son cosas que uno tiene que aprender, vivirlas y decirle a todas las mujeres que no debemos lidiar con este tipo de situaciones, que ya en pleno 2021 estas cosas no tienen que pasar. Igualdad y equidad. No se trata de buenos y malos, sino de quienes brinden los argumentos más valiosos para construir juntos una mejor sociedad. La primera palabra, todos los jueves 10 de la noche por Canal 8. Los costarricenses hemos cambiado nuestra forma de ver la política y de disfrutarla. ¿Cómo viven los costarricenses hoy la política y los procesos democráticos? Para ese tema de hoy he invitado a dos brillantes profesionales que sin duda nos ayudarán a descubrir o a plantear esos cambios que ha sufrido nuestra democracia y nuestra política. Uno de ellos es don Ocean Castillo Loría, politólogo, teólogo e investigador. Y el otro, don Jack Zagot Martino, doctor en artes musicales con énfasis en interpretación pianística de la universidad o Rice University en Houston y también en la misma universidad, doctor en estudios culturales franceses. Jack, Ocean, qué placer tenerlos juntos en esta mesa. Un placer.
El placer es payó, como decían los campesinos del tiempo de antes. Persisto en reivindicar esa expresión. Muy bien. El placer es payó. Genial. Bueno, ha cambiado la política, el costarricense es frío, desconfía de los políticos, los partidos políticos son precarios, la gente se aleja de los procesos democráticos y de la política pensando que no le influye en su vida. ¿Qué pasa, don Ocean Castillo? ¿Cómo vive el ciudadano costarricense hoy la política y por qué? Yo creo que los científicos sociales somos muy dados a la creación de leyes. La ley de esto, la teoría de aquello. En política, mis amigos, solo hay una ley. Esa ley es la ley del cambio permanente. Y lo que estamos viviendo es el cambio permanente. Creo, para mí, que el desencanto hacia la política, hacia lo político, la falta de entendimiento de lo que es la política y de lo que es lo político. Precisamente, poco antes de estar con ustedes, escuchaba a un periodista futbolero, ellos dicen que son deportivos, en realidad son futboleros, decir que en la Federación de Fútbol hay política. No, lo que hay es parapolítica. La política de impacto público totalizante que nos afecta a nosotros, que les afecta a ustedes, esa es la verdadera política. Y lo peor es que estamos creyendo que esa política no nos afecta, que es cuestión solo de políticos, de partidos políticos, etc. Está sucediendo, y con esto cierro, algo parecido a la religión, que creen que el cristianismo es cuestión de sacerdotes, de monjas, de religiosas, no, eso es de todos los que nos decimos creyentes. En democracia la política es de todos los que participamos en democracia, pero nos negamos a ello y esa es la situación que estamos viviendo. Interesante, yo siempre digo que la política es como un apostolado, y ahora que vos haces la referencia de lo que es la religión, también don Jacques Sagot, hay un tema ahí fundamental que es pensar que la política, y podríamos meter la religión, pero el tema hoy es la política, no es acción, y la política se fortalece en la acción, igual que como el ejemplo que ponía nuestro amigo Ocean en el plano religioso. Sí, claro. No, la política por sí sola es una ciencia, es una teoría, la política, como la politología, quiero decir, es como decir la microbiología, la zoología, antropología, entomología, lo que vos quieras, musicología. Pero hay una gran diferencia entre la politología como ciencia académica y el quehacer político. El quehacer político es una praxis, es algo que se hace, que se ejecuta. Lo primero que cabe mencionar a guisa de signos externos, mi querido Ocean y Claudito, es que el sufragio, el día electoral ha dejado definitivamente para hacer los costarricenses el carnaval que antes era. Para algunos muy bello, para otros grotesco. Yo lo encontraba muy lindo desde mi perspectiva, he dicho el carnaval. En el estilo del carnaval de que habla Nicolai Bakhtin, el gran teórico de la literatura, que decía que montones de formas literarias, en particular la novela, procedían de las prácticas del carnaval, donde se invertían jerarquías y de pronto se veía al amo de cuatro patas amarrado al perro que lo jalaba, o a un rey de mentirillas que iba siendo jalado por los sirvientes. Una inversión total de las jerarquías por un día, Dios guarde más que eso. Entonces eran un despliegue de colores, de serpentinas, de confeti, de pitazos, todo vivido con gran paz, con gran entusiasmo, con gran colorido. Venía gente de afuera a vernos. Éramos un espectáculo. Era un sufragio totalmente sui generis, único en el mundo. Nosotros, la política era un festival, era un carnaval de facto. Ya la decepción, el desencanto, como diría Max Weber, el Entzauberung der Welt, el desencanto del mundo, nos ha llevado ya al abstencionismo. Ahora vemos procesos electorales anémicos, ¿verdad? Anoréxicos, sin entusiasmo, sin espíritu épico, sin nada. Yo recuerdo, mira, una anécdota de mi infancia, rapidito se las cuento. Estaba yo muy chiquito, tenía 3 años de edad, ves si me impresionó. Estaba sentado en el umbral de mi casa de Atillo y yo, pues como todo niño, estaba perplejo de ver que ese día pasaban carritos con banderas.
y con serpentinas y tanto color y tanto pito y tanta algarabía suscitó cualquier niño inteligente se hubiera sentido intrigado. Le pregunté a mi mamá qué sucedía. Claro, en las elecciones de José Eugenio Fernández contra Oduber en febrero del 66. Tenía yo 3 años y medio. Y le pregunté a mi mamá qué estaba pasando. Mi mamá dijo, hoy eligen el presidente de la República. Queden las mismas. Mami, pero ¿qué es el presidente de la República? Entonces mi mamá hizo esfuerzos denodados y por fin salió con esta expresión que a fe mía no es tan mala. Le dijo, papito, mire, el presidente de la República es como lo que es su papá para la casa, pero para todo el país. Sí, era un ejemplo. Una sencillo figura y de claro. autoridad. Sí, la visión es un poco machista o muy machista, pero no me iba a poner a explicar la política en términos aristotélicos a un niño de 3 años. Pero hoy se ve diferente. Sí, lo que sucede es que el desencanto hacia la política, el desencanto hacia lo político, alimentado por por un pésimo entendimiento de la frugalidad, conduce a lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Y aquí entramos en categorías muy de la ciencia política. La fiesta electoral servía para el encuadramiento de las bases, es decir, la gente en el colorido, en la diferencia, en la fiesta se matriculaba con un partido político y tenía interés por la política. Uno de los principales daños que se ha hecho a este país es la frugalidad malentendida, porque lo que comenzaron a decir es que la fiesta electoral no es inversión en democracia, sino que es gasto. Entonces hay que recortar el gasto. Tenemos que recortar el gasto. Y como tenemos que recortar el gasto, entonces tenemos menos adherencia externa. Sí. Y a esto hay que agregar un elemento fundamental, que es que nuestra democracia es representativa, pero es participativa. Claro. Y el problema es que el desencanto de la política representativa se está comiendo la acción política participativa. Es correcto, nosotros lo trajimos aquí cuando estuvimos la última vez con el colega Alejandro Barahona. Los estudios de la Universidad de Vanderbilt de los Estados Unidos reflejan que el costarricense a nivel centroamericano en particular y latinoamericano en general es de los que menos participa. No, amigos míos, en partidos políticos, no. En asociaciones de desarrollo, en organizaciones de seguridad comunitaria. El condominio. En el condominio. Y a eso hay que agregarle un elemento más, que es el elemento, y es uno de los principales mentiras que nos introdujeron los neoliberales, el impacto del modelo económico neoliberal, monetarista, economicista, diría mi colega Claudio Alpizar, en la cultura. No nos decía Julio Rodríguez, que Dios lo tenga donde se merezca, nos decía, es que el individualismo económico solo va a afectar las relaciones económicas. La gente solo se va a interesar en el tema económico, pero vamos a seguir siendo solidarios, vamos a seguir... No, falso. Es totalmente falso. Sí. El individualismo económico, el homo economicus, como le llaman, está afectando toda la cultura en general. Más que neoliberalismo, Ocean, y por cierto, de todo corazón espero que don Julio esté, sí, donde merece estar, que es en el cielo. Era un amigo muy, muy, muy querido mío, muy querido. Pero cierro la digresión. Más que de neoliberalismo, habría que hablar aquí de un anarcocapitalismo. También, sí. De un liberalismo salvaje que ya no lo retiene y no lo contiene nadie. Amigos, Walmart, que es el monstruo transnacional Walmart es un violador de los derechos humanos. Todo lo que viene de Estados Unidos, los Estados Unidos se brincan con garrocha los derechos humanos o los tratados o los acuerdos de Tokio, París o lo que sea. Ellos hacen lo que les da la gana siempre. Siempre lo han hecho y siempre van a seguir siendo así. Walmart tiene prohibido a sus empleados
que cuántos cientos de miles serán por todo el mundo, Ocean, les tiene prohibido sindicalizar. Sí, sí, sí. Con lo cual violan el derecho a la libre asociación, que está estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada por Eleanor Roosevelt, René Cassin, el 8 de diciembre de 1948 en París. Sí. Todos empleados tienen derecho de libre asociación. Bueno, Walmart simplemente hace caso omiso de eso y viola los derechos humanos. McDonald's. ¿Cuántos restaurantes McDonald's habrá en el mundo, Claudito? Solo aquí en Costa Rica. Imposible imaginar. ¿Cuál será la cantidad de empleados que tiene McDonald's? 1 millón. Sí. Me pregunto. Sí, si muchísimo hasta más. más. Sí, 1 Muchísimo millón. más. Es que, piénselo, amigos. No, solo en Estados Unidos, ¿cuántos en restaurantes, si se les puede llamar así, a esa comida de plástico, cuántos restaurantes de McDonald's? Bueno, los empleados de McDonald's no pueden libre asociarse, no pueden sindicalizarse, los echan. Y peor que echarlos, Ocean, hacen algo más perverso. McDonald's y Walmart introducen los nombres de esos troublemakers, porque así los llaman, troublemakers, exacto, sí. creadores de problemas, los introducen en databases para que otras compañías, empresas internacionales no los empleen. Es decir, les abortan la vida, los matan, los aniquilan como ciudadanos. Otras grandes firmas ya ven el nombre de Pedro Hernández, marcado troublemaker, entonces ya no lo emplea nadie más. Pero amigos, eso está sucediendo en nuestro país. ¿De qué es la reforma procesal laboral? ¿Qué es la reforma procesal laboral en el sector público? Para no hablar de que la organización de sindicatos establecida, aquí don Jacques ha hablado del ámbito internacional y me parece muy bien, pero nuestra organización de sindicatos está legitimada por la Constitución política. Vaya a organizar sindicatos en el sector privado. Vaya a organizar sindicatos en el sector privado. Y recuerdo a Daniel Oduber diciendo que era muy importante esas pequeñas huelgas, porque eran pequeñas revoluciones pacíficas dentro de una sociedad que evitaban la gran erupción del Caracatoa acumulativa. Recordemos, amigos, que Daniel Oduber fue el presidente que legalizó en Costa Rica el Partido Comunista. El Partido Comunista lo creó Manuel Mora y Carmen Lira, ya todos sabemos, en el tiempo del fusil de chispa, pero pasó durante décadas como un partido clandestino. Tenía que disfrazar su ideología y se llamaban la hormiga o el poder del pueblo o estos casos. En realidad era el Partido Comunista. Daniel Oduber en su administración del 78 declaró que el Partido Comunista podía presentarse con todo orgullo y con toda dignidad, sin necesidad de acudir a subterfugios ni a nombres falsos, representando su ideología comunista. Y fue muy inteligente la decisión. Eran comunistas democráticos. Sí, participaban de los procesos. Sí, porque estamos hablando de un socialismo a la tica. Es decir, nuestros dirigentes políticos, y este es otro tema en el que yo soy un apasionado, Claudio lo sabe, que es el tema de la falsedad que nos han metido en el sentido de que las ideologías han muerto. Entonces lo que nos dicen es, las ideologías han muerto, no hay diferencias. En razón de ello, el mercado debe ser el gran organizador social, dado que no hay posibilidad de una visión alternativa, política, económico-social. Falso de falsedad absoluta, mis queridos amigos. Entonces, cuando vemos que uno de los problemas del desencanto político es, y aquí los políticos no lo han entendido, y muchos no lo han entendido, si usted quiere entrar en un proceso electoral, usted no puede igualarse, tiene que diferenciarse, y la diferencia permite al electorado una mejor escogencia. Ahora no. Ahora, Claudio, don Jacques, amigos que me escuchan, vea, es hasta absurdo en el uso del lenguaje cuando le dicen, no, es que la democracia es consenso, palabra horrible, por demás. Porque consenso es todos de acuerdo, nadie en contra, nadie, y nadie es nadie. No, consenso es un rebaño. Sí. Consenso es un rebaño de vacas, es una piara de chanchos, es una horda de lobos, es un banco de sardinas de cardumen. No, por el amor de Dios. Eso es ofensivo. Pero, Ocean,
¿En qué te puede sorprender que se hable de la muerte de las ideologías? Sí. Estamos en plena posmodernidad. Mejor dicho, por dicha, ya vamos saliendo de la posmodernidad. Ya estamos saliendo. La posmodernidad mató a todo, mató a todo el mundo. Foucault mató al hombre. Sí. Roland Barthes mató al autor. Sí. Mataron el concepto de verdad. Ya ahora es la pseudo, la posverdad. La posverdad. Correcto. Mataron las ideologías, mataron las grandes narrativas épicas, fuese la dictadura del proletariado o la evolución de Darwin o el desarrollo de la conciencia del ser, del reflejo de Hegel o cualquier tipo de utopía de macronarrativa, la mataron. Así es. La posmodernidad es un enorme batallón de fusilamiento que mató todo lo que creíamos. Creo que ahora el Hasta ser el humano... arte las ha matado. Sí, también, sin duda. Sí, porque ahora el arte no procura ser bello, ¿verdad? Sí, exacto. Es otra cosa. Lo que vale es el concepto y la idea y no sé qué. A mí ya yo estoy muy viejo para que me engañen con ese tipo de cosas. No, donde hay talento y donde no hay, no hay. No me fregues con eso. Es hora de reconstruir. Así es. Es hora de reconstruir. Ya la posmodernidad destruyó mucho, deconstruyó, como les gusta hablar a ellos. Sí. Usemos, como diría Mallarmé, las palabras de la tribu, Sí. le modo de la tribu. Ya la posmodernidad deconstruyó todo lo que se podía deconstruir. Sí. Ahora nos toca construir de nuevo. Porque, sobre otras bases, de acuerdo, pero construir. ¿Y no sería un momento oportuno, ya como ustedes los he hablado en algún momento, después o durante esta pandemia, para el caso particular de Costa Rica, en esa reconstrucción, también empezar en un nuevo modelo político, en un nuevo modelo de desarrollo, porque a mí me da la impresión, Ocean, de que no hemos caído en la sensatez de darnos cuenta que más que el mismo COVID, que no digo que no haya hecho daño, el modelo nuestro es el que demostró un desgaste en todos los aspectos. El deterioro de la política, donde ves hasta cercenándose procesos electorales en Costa Rica amparados en el COVID. Entonces no es solamente la salud ciudadana, sino la salud de la democracia lo que está en juego. Además de eso, empezás en un proceso político democrático donde ya sabemos que el abstencionismo es entre un 30 y un 35%, ya no es como antes que vos lo planteabas, vos y yo que somos modelo 62, donde el abstencionismo se daba por las dificultades de trasladarse o de estar enfermo de un lugar a otro, y nuestro abstencionismo era de un 15% por esas dificultades. Hoy es que la gente aún con la facilidad hoy es no el quiere 50, ir, hoy es el 60%. no quiere participar, no tiene afiliaciones partidarias. Entonces, si no hay afiliación partidaria, antes la habían, veía las dos banderas, tal vez una tercera, se disfrutaba el proceso, pero hoy, ante esa afiliación partidaria, la gente en Costa Rica no se atreve a poner una bandera. Sí, no. Difícilmente una calcamonía en el carro, y mucho No. menos a tocar puertas y hacer esa algarabía que tanto disfrutamos vos y yo, y que seguro vos, sí, vos un así poco es. más joven también te tocó. Sí, en la década de los 80 todavía esto, y en la década de los 90 esto todavía se vivía. Amigas y amigos que nos ven, amigos de la mesa, dice el Eclesiastés que para todo hay tiempo. Es tiempo de soñar, soñemos. Yo tengo un sueño y lo he compartido con Claudio y lo he compartido con muchos de ustedes en radio, en televisión, en los medios donde me invitan. Si queremos una Costa Rica verdaderamente solidaria, verdaderamente justa, necesitamos 3 elementos fundamentales. Y estos elementos no vienen de la ciencia política, amigos míos, vienen de la teología crítica. Marcus Borg y John Dominic Crossan, pertenecientes los dos al Seminario de Jesús, sé que ese no es el tema, nada más cito la fuente, plantean 3 elementos fundamentales desde el humanismo cristiano para la reconstrucción de este país: política para servir, economía para la solidaridad y cultura para la verdadera libertad, que no es el libertinaje de mercado que dice don Jacques, sino que es la ética del servicio. Sí, por supuesto. Estos 3 elementos para mí, amigos míos, son fundamentales, y a partir de ahí sí podemos conversar de lo que quieran en términos de temática política, económica, social o cultural, pero tenemos que partir de esos 3 elementos. Ética de servicio, buen tema. Sí, maravilloso, Ochan. Cualquier gestión política,
Cualquier ambición política que no se vea fundamentada desde la raíz del ser por el deseo de servir, Así es. la política siempre que no sea usada como con vocación de servicio, sí como un apostolado, Claudito, sí, en efecto, siempre que sea abordada como una manera de enriquecimiento, es ya por principio putrefacta. Solo hay una razón en el mundo para meterse a política y eso es para servir a tu prójimo, a tu país, a tu comunidad, Totalmente a tu nación, a tu pueblo. No hay otra razón. No hay otra. No hay ninguna otra razón. Por lo menos en la buena política, por lo menos. Claro, pero bueno, en la que es se una escribe con P política. mayúscula. Aquí la gente se mete. ¿Ves? La corrupción nace justamente de ese mal empleo, de esa aberración, de esa prostitución de la política, en que la gente se mete a la política para enriquecerse, para hacer dinero. Como dicen, el que paga para llegar, llega para cobrar. Llega para cobrar. ¿Verdad? Los pegabanderas van a querer una diputación o un ministerio o ser munícipes de algo, ¿verdad? Trabajaron para ello. Con las consecuencias que representa eso para el ciudadano, una mala gestión. Sí, eso es una total aberración. La última elección épica, linda, colorida, peleada, hermosa, carnavalesca, que yo recuerdo, porque después me fui del país, fue la de 1986, Óscar Arias contra Calderón Fournier. Esa fue una bien peleada y emocionante campaña, ¿te acordarás, Ocean? Por supuesto. Todavía en el noviembre del 85 Arias iba abajo y después del break hizo un repunte espectacular, como un equipo que marca 5 goles en los últimos 10 minutos y logró ganarle a Calderón por una cantidad cómoda, sin duda, cómoda. Y esa fue la última vez que yo vi un sufragio vivido a la tica, con todo el colorido y la festividad y los gritos, sin un ápice de violencia. ¿Y habrá posibilidad? Sin una molécula de violencia. Bueno, pero les hago la pregunta. ¿Habrá posibilidad de un punto de inflexión para empezar a volver a eso? ¿O ya es una época que deberíamos olvidar? No, mientras no tengamos políticos carismáticos y seductores, porque la política en gran medida no solo es una ciencia, es un ars. Sí. Un ars politicón, Así es un es. arte. Y ese arte supone la capacidad de seducir. Sí, claro. Vos no Pero- podés pero- ganar pero ¿cómo si podés- no seducís. pero Así ¿cómo es. podés seducir? Tenés que ser un buen Bueno, seductor. pero ¿cómo Para podés eso tenés que ser seducir? carismático. Claro, pero ese carisma requiere Es un factor X. retórica. Retórica, Y la sí. retórica está prostituida por aquellos pseudopolíticos Sí. que se meten a hacer actividad política y entonces el ciudadano dice, todo lo que dice son poemas falsos. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces, ahí se me viene a la mente cuando Octavio Paz, ese famoso y muy apreciado por mi poeta, decía que la poesía es decir con palabras sencillas la verdad. Bueno, la política también, de alguna manera. Sí, así es. Sí. Bueno, yo quisiera hacer nada más una referencia bibliográfica. Yo viví la campaña del 85-86. Yo soy esa especie de bicho raro que desde chiquillo siempre me gustó la política. Siempre me gustó la política. Al grado de que ya yo estando en el colegio leí muchos de los libros que después leímos en la carrera universitaria. Imagínense el grado de gusto que tenía yo por esta cosa. Guido Fernández escribe un libro que se llama El primer domingo de febrero. Sí, muy bello. Y en el primer domingo de febrero, para quienes deseen conocer esa panorámica de esa campaña electoral, es simplemente impresionante. ¿Cómo recuperar un liderazgo carismático positivo? Pensando lo que se dice y haciendo lo que se piensa siempre. Pero esta bandera que nos queda tan alta, además implica una realidad social. Otra vez, esto no deriva de la ciencia política, esto deriva de la antropología. Los procesos electorales son un acto de fe. Sí. Son un acto de fe antropológica, no religiosa, como quieren hacerla ver algunos partidos políticos o algunos gobernantes que hoy gobiernan en este país. Saludos a los amigos y amigos del PAC. Es un acto de fe antropológica, es un acto de fe en el ser humano. Es correcto, en el antropos, sí, sí. Pero políticamente tiene una vía que es donde tenemos que trabajar en la transformación. Usted no delega el poder para dejar delegado el poder y desentenderse. Hay que ejercer control político. No. Exacto, Hay que tener en clarísimo una cosa, Claudito, Ocean, queridos amigos. La democracia y la paz
no se renuevan by default. No se renuevan y se fortalecen de oficio, como diríamos. No, requieren un pastoreo constante, irrigación constante. Hay que tener un jardinero, un ejército de jardineros cuidando ese jardín precioso que es la democracia y que es la paz. Eso se pierde en un abrir y cerrar de ojos. Claudito, este año ya vimos, el año pasado vimos con los retenes, vimos la terrible insinuación de lo que podría ser una actitud costarricense desencantada, abatida, desilusionada. Bueno, hasta ahí es terrible, pero no van a matar a nadie. Pero es que de ese desencanto y de esa desilusión se pasa fácilmente a la oclocracia. Así es. La oclocracia es el poder de la turbamulta iracunda. Ya donde vuelcan buses, vuelcan verjas, quiebran ventanas, ya es un motín irreversible, ya no hay vuelta atrás. Pero te digo una cosa, ¿no será que antes de esa oclocracia llegó la caquistocracia, el gobierno de los peores? Sí. ¿Y es la que provoca eso? Sí, claro, todo eso va conectado, sí. Hemos tenido una serie de gobiernos deplorables. El PAC que llegó al país forrado en la bandera de la ética, como los grandes adalides, los paladines de la ética, los restauradores de la ética, ha resultado el partido más corrupto de la historia del país. Y corrompido en un tiempo cortísimo en relación a los partidos tradicionales. Sí, no, llegaron con hambre de corrupción. Sí, así es. Con hambre acumulada durante 40 años de corrupción. Así es. Y han sido profundamente corruptos. El escándalo del cemento chino, estoy viendo qué vergüenza, en primera página de La Nación, una foto entera de Luis Guillermo Solís y abajo decía: la Asamblea Legislativa lo acusa de faltar a su deber de probidad. Atención, esto es una perífrasis. Faltar a su deber de probidad quiere decir ser deshonesto, ser un ladrón. Así es. Eso es lo que significa. Solo que no lo quisieron poner así porque era un poco rudo. Pues faltó a su deber de probidad, faltó a su deber de honestidad. Bueno, quien hace eso es un ser deshonesto. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Percy Bravo Fonseca tiene 2 años de edad, es sordo de nacimiento y muchos sugerían que lo sacrificaran para que no tuviera una triste vida. Pero ¿qué creen ustedes? Aprendió su propio lenguaje lesco y ahora por señas entiende mucho mejor que otros de su raza que sí cuentan con el poder de la audición. Este martes a las 6 de la tarde en Mi Casa es Su Casa, la historia completa. Costa Rica es increíble, con playas de arena blanca y aguas de color turquesa, humedales reconocidos a nivel mundial, canopy para ver el bosque desde otra perspectiva, cataratas que te dejarán sin aliento, rápidos para sentir la adrenalina, gente especial en sus 7 provincias. Don Gerardo me quiere envenenar. Y atardeceres
que quedarán en tu memoria. Costa Rica te sorprenderá. Salgamos de nuevo y reactivémonos juntos. Costa Rica es increíble. El programa deportivo con más de 16 años en televisión nacional, Zona Técnica, este domingo, 7 de la noche por Canal 8. Porque entonces todos los partidos han promovido esa deshonestidad en el ejercicio del Ejecutivo. Y todos los partidos tienen algún expresidente cuestionado por temas de honorabilidad. Sí. Y entonces, ese punto de inflexión que yo les decía, para que el costarricense nuevamente vuelva a retomar ese aprecio por la política, que se dé cuenta que realmente le influye, ni siquiera pensando en aquella época de tanto jolgorio y tanta fiesta, que realmente la veo yo casi imposible que regrese, pero por lo menos la identificación del costarricense de acercarse a las urnas. Ya no vivimos con la misma sensatez ni con el mismo compromiso los procesos electorales, nos alejamos de la política. Estamos heridos por una larga guirnalda, por una macabra seguidilla de estafas impunes. Desde Vesco acá, metido ya con José Figueres y Daniel Oduber, ¿verdad? Refrendando la ley de no extradición para poderle seguirle sacando al viejo hasta el último céntimo. Luego los 300 millones del fondo de emergencias, luego el escándalo Macalpin, la quiebra del Banco Anglo, el cementazo, Villalobos acusado de diputado de manejo de drogas, un embajador polaco que le encontraron drogas en la valija. Cielo santo, el Anglo, todo lo que le atribuyeron a don Miguel Ángel Quesada, todo lo que le atribuyeron, sí, no me meto a declarar si eran ciertos o no, yo sé que salieron absueltos, pero todos, o prodigio, o coincidencia, todos por errores procedimentales de la Fiscalía en la presentación de pruebas. Habría que mandar a nuestros fiscales a la escuela de la niña Pochita a que aprendan cómo se presenta una evidencia. Bueno, voy a darle la vuelta a lo que iba a decir. Vea, ¿cómo es posible, amigos míos y amigas y amigos que nos ven, que digan que la comparecencia del señor presidente de la República por el caso UPAD no debe ser en el plenario legislativo porque es una interpelación? Y aquí viene otro concepto. ¿Cuál es el problema? Que la demagogia, cuando la democracia degenera en demagogia. Aristóteles. Y cuando se da esa degeneración se pierde el peso y la precisión de las palabras. Y donde se pierde la precisión de las palabras, se pierde la precisión de los conceptos. Es correcto. Entonces, claro, donde digo, no digo, sino que digo Diego. Y entonces comienzo a jugar con eso. Sí. Y aquí hay que decirlo, en términos de procesos electorales. Sé que me voy a echar encima a los mercadólogos. El mercadeo electoral hace un daño terrible. Sí. Porque no te presentas sinceramente ante el electorado, sino que te hacen una imagen que es la que se presenta. Te presentas como mercancía. Exactamente. Que es lo que hacen los mercadólogos, es promover y meter al mercado una mercancía. Y otra vez el anarcocapitalismo desde la política. Sí. Porque el elector ya no es elector, es consumidor de esa mercancía. Lo que es más, te van a matizar esa aseveración diciendo que el elector es un prosumidor. Sí. Ojo a ese engendro idiomático, a esa aberración, a esa imbecilidad. Un prosumidor es un consumidor, un consumtor que supuestamente tendría esto de poder de decisión sobre el tipo de mercadería que quiere. Exacto. Es para engañar a todos. El prosumidor es simplemente el que compra. Es punto, eso es todo. Es el cliente, es el consumidor. Sí, jugar con las palabras es muy peligroso,
Por eso yo vuelvo, cuando se habla de la retórica y la retórica como si fuera algo malo, ya esto lo hablamos alguna vez, Claudito, es muy importante devolverle a la retórica su dignidad, la dignidad que le daban los griegos. La retórica no es hablar bonito, exactamente, no es hablar en cosas lindas, con metáforas bonitas o alguna otra cosa, ¿verdad? En el estilo del discurso típico de Rodrigo Carazo, no. La retórica para los griegos suponía varias fases. La invencio, que era encontrar qué ideas fundamentales querías transmitir. La disposición, ordenarlas, enhebrarlas de manera lógica que constituyan un discurso, esas ideas aisladas, encadenarlas de manera que constituyan un discurso lógico. La alocucio, que ese discurso lógico de ideas que ya te los dio la invencio y te lo dio a la exposición, la elocucio consistía en hacerlas bellas, en presentarlas bellamente, hermosamente, vender esas ideas bellamente, ¿verdad? Luego venía la actio, que se ocupaba de toda la gestualidad propia al discurso oratorio, y por fin la mnemesis, la mnemis, que era la memorización del discurso. Para que vean ustedes lo complejo y lo seria que era la retórica en tiempos de Pericles, que fue el más grande orador de todos los tiempos, según dicen, ¿verdad? Según dicen. Nosotros en Costa Rica, yo, por ejemplo, siento mucho respeto por lo poco que he visto de la oratoria de don Otilio Ulate, por ejemplo, que era un gran periodista y tenía un uso de la palabra virtuoso. Me parece que Daniel Oduber era un muy buen orador. Así es. A su modo medio pasadillo de moda, Luis Alberto Monge era un buen orador. En un estilo más campechanón, más cercano a la gente. Vengo por los caminos de la patria. Ahora. Y finalmente, espérate, ¿quién te iba a decir más? Bueno, Carazo era un buen orador, no hay más remedio que admitirlo, aunque hizo el peor gobierno de la historia universal desde el Neolítico superior hasta el día de hoy. Es el peor gobierno desde el Neolítico, 12.000 años, Claudito, para atrás, ¿verdad? Sí. Bueno, yo no sé si peor que el de ahora, ahí me entra la duda un poquillo. Pero voy a lo siguiente. Cuando hablábamos de los años 80, teníamos aproximadamente, las campañas electorales, teníamos aproximadamente 40 años de tener universidades, después de haber pasado 53 años. Así es. Que desaparecimos la Universidad de Santo Tomás y aparecen en los 40 la Universidad de Costa Rica. Pasamos del 40 al 80, 85, 40, 45 años. Ya posteriormente vinieron las universidades públicas que aumentaron, apareció el Tecnológico, apareció la Universidad Nacional, apareció la UNED, apareció la Universidad ahora de Alajuela, pero aparte de eso se le suman 55, 60 universidades privadas, algunas buenas, otras no tanto. ¿No será que también en ese desgaste, en esa caída vertiginosa de la retórica, de la calidad, del conocimiento, del compromiso de los políticos, también paralelamente aumentó el conocimiento del ciudadano? Desde el punto de vista de los estudios universitarios. Yo no sé. Y eso confluye en negativo, una casta política de mala calidad, nula, y un nivel educacional superior en el ciudadano que lo hace más crítico ante los políticos. No lo sé, Claudio. No me suena lo tampoco. sé, y te voy a... Bueno, aquí quiero hacer un apunte histórico. Está probado históricamente que así como la Universidad de Santo Tomás llegó a lograr formar los cuadros de los partidos liberales, la Universidad de Costa Rica llegó a formar los cuadros en su momento más brillantes del Partido Liberación Nacional. Y aquí es donde a mí me entra la duda, porque don Jack citaba a Weber. Weber era muy sabio cuando expresaba que usted no puede utilizar la universidad para ideologizar, y lo que se hace, y lo digo sin ningún temor, y sé que me van a caer encima, estoy acostumbrado, ¿no? Desde la Facultad de Ciencias Sociales, en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional, en los últimos años no es impartir conocimiento, sino ideologizar. Indoctrinar. Exactamente. Indoctrinar, y desde esa perspectiva comienzan a introducirse otra vez el juego de las palabras, el marxismo cultural. El marxismo cultural, la relativización de los conceptos, y a esto hay que agregar que nosotros, aquí está don Jack, que nos puede profundizar mucho en eso más que yo,
¿Cómo han convertido las humanidades en un cursito, en un requisito para pasar y pare de contar? Cuando fue una gran transformación, después de haber dado... La revolución, la reforma universitaria que venía desde Córdoba y desde antes. Sí, pero Dios libre, Ocean, Dios libre, Océs, mencionar eso, porque te ripostan furibundamente con la libertad de cátedra. Por favor. Se la confunden. Sacan a relucir, no, libertad de cátedra. Las universidades, como entidades autónomas que son, se creen estados separatistas. Así es. Se creen estados independentistas. Ellos no pagan impuestos como todos nosotros. Ellos no tienen que dar respuesta de sus gastos. Sus cuentas las pueden mantener ahí en secreto, ¿verdad? Confidencial. No tienen que ventilarlas porque ellos son autónomos. Pucha, estados separatistas, interesante porque Baudry, es lamentable. Pero Baudry, Rodrigo Facio y otros tantos defendieron esa autonomía por lo que vos decías. Así es. Porque creían en la libertad de cátedra, pero planteaban otro elemento que es fundamental, que algunos han olvidado, que es la responsabilidad de cátedra. Sí. Así es. No solo libertad de cátedra, sino responsabilidad de cátedra. Y entonces, ese olvido que se da en las universidades nos tiene en esta encrucijada hoy en día, donde... Déjame, ahorita te cuento una anécdota. Te termino con esto. Esta encrucijada donde hoy algunos malinterpretan la autonomía desde las universidades, pero también la satanizan desde afuera de las universidades, cuando ha sido un factor fundamental en las universidades. Parece que ese pensamiento crítico, autónomo, que se debe promover desde los centros universitarios. Bueno, te cuento la anécdota muy rápidamente. Mira, a mí me invitaron hace un par de años, tal vez, año y medio, a dar una charla a estudiantes de periodismo en una universidad privada, ¿no? Géneros periodísticos y política, ¿no? Bueno, me voy, me preparo, hago toda mi presentación y tal, y llego. De un momento a otro, en medio de la charla, se para una muchachita. Estaba sentada atrás. Cuando llega, no el director de la carrera, el coordinador de la carrera, porque ahora se inventan puestos para sacarse plata. Entonces dicen, soy el coordinador de la carrera y quiero decirle que ustedes, vean qué horror, en una universidad, usted está adelantando materia que ellos van a ver años después. Le digo, ¿y no le parece positivo? Que yo les esté dando una panorámica por adelantar. Jamás. Eso es horrible, terrible. Bueno, me dejó dar la charla. Al final, este servidor, con toda cortesía, le digo, profesor, gracias por invitarme. Mire, yo le quiero decir lo siguiente. Me espetó pomposo y prepotente el tipo este. Yo le quiero decir lo siguiente. Oiga, Claudio, apunte. Un politólogo no puede hablar de periodismo. Bendito sea el Señor. En una universidad. Sí, la descalificación temática. ¿Pero cómo es posible? Te descalifican temáticamente. Ellos... ¿No podrías hablar de política? No, Dios libre. No, yo tendría que estar hablando aquí de la diferencia entre re bemol mayor y do mayor. No, Dios libre. Yo aquí soy un invasor. Sí. Soy un intruso. Me meto a orinar en los patios de todo el mundo. Pero lo mismo me han dicho. Cuando me metí a hacer comentarios de fútbol, ya debería estar haciendo escalas de do mayor. Me metí a filosofía, ya debería estar haciendo escalas de do mayor. Escribí, ya debería estar haciendo escalas de do mayor. Pero no será porque les has dado cátedra. Cuando entré en la política, Jack debería estar haciendo escalas de... No me jodan la vida. Yo hago lo que me da la gana. Tengo 58 años, estoy muy viejo y no les voy a aceptar sus ridículos vetos, sus prohibiciones, sus risibles hegemonismos temáticos, su territorialidad temática, que ocupan un campillo, un grupo, un campúsculo del área del saber humano y se creen dueños de ella. ¿Sí? El monopolio temático sobre ciertos asuntos. Pues no respeto ese monopolio. Seré siempre un invasor. Sépanlo y se lo digo para que les caiga bien mal de una vez por todas. Sí, es increíble. Es increíble. Y se cae, y esto nos hace ingresar en el tema de la política, en una distorsión que él explica muy bien don Iván Barrantes, que es la opinión del experto. Sí, claro. ¿Cómo manejaron la pandemia? ¿Cómo manejaron la pandemia y las restricciones de la libertad individual del ciudadano durante la pandemia? La opinión del experto, el que sabe es el doctor. Sí. No, pero mire, hay una serie de situaciones económicas. Se violó constitucionalmente un montón de derechos. No, es que es el doctor. Es el doctor, y usted es el doctor. Y como usted
usted no sabe nada, entonces cállese. Sí, exacto. Resulta que las grandes áreas del conocimiento humano hoy en día, y esto es lo que apunta el futuro, es que todas están en proceso de convertirse en transdisciplinas. Más o menos en transdisciplinas. Ya tenemos ese prodigio, que es lo mejor que se le ha ocurrido a la humanidad en décadas de ciencia, se llama la bioética. Bioética, la deontología médica. Debería haber ético-química, ético-física, ético-antropología, ético-política. La ética debería ser la disciplina matriz que rija los destinos de todas las otras ciencias, ¿verdad? No actuar según el principio de Denis Gabor, el famoso físico húngaro, ¿verdad? Cuando decía, en ciencia, si hay algo que se puede hacer, hay que hacerlo. Pero ya, independiente de que tenga malos o buenos costos. Sí, no. Eso lo planteaba Sócrates hace 2400 años, la importancia de la ética. Y todavía la estamos discutiendo como fundamental. Fíjate vos que, mira, Claudito y mi querido Ocean, en el país han pululado de manera epidémica las comisiones de ética, los comités de ética, las secretarías de ética, las juntas de ética, los consejos de ética, pero es a nivel de requisito que de acción. Por eso, pero ¿qué te dice eso? ¿Qué te dices? A ver, ¿qué pasa en una casa cuando todo el mundo le pone rejas a las ventanas, candados a las puertas? Eso solo es concebible en una ciudad de ladrones. ¿Cuándo usas vos quimioterapia para tratarte el cáncer? Pues cuando ya está proliferando, avanzado, ya está en una fase terrible. Entonces, todos estos comités de ética son equivalentes de medidas que se toman para un corpus socialis ya terminalmente enfermo. Esas comisiones de éticas, a ver, que la magnitud y la solidez del dique de contención que estamos construyendo nos dé una idea de la clase de tsunami de corrupción que estamos tratando de contener. Es decir, aquí las medidas y sobrereglamentaciones deberían darnos una idea clara de la magnitud de la podredumbre que hay atrás. Don Jacques, pero vea que es al revés. Porque lo que nos están diciendo, primero, absurdo total. La única ética es la ética que tiene consecuencias legales. Nada más. La otra no es ética. Si no tiene consecuencias legales, entonces no es ética. Eso está clarísimo desde el tiempo de Kant. Primero nos están diciendo eso y se está cayendo en esa trampa. Y segundo, otra vez, el pésimo concepto del juego de las palabras. ¿Qué le dirían a usted, don Jacques, cuando usted expresa eso? Mi querido don Jacques, la ética laica significa que usted se le enseña a hacer lo bueno y lo hace. Falso de falsedad absoluta, porque la ética no solo implica la razón, implica la espiritualidad. Y el sentimiento. Por supuesto. Cordial, el corazón, Pero lo dice el apóstol Santiago, amigas y amigos. Perdonen, ya me van a decir que está metiendo a la religión, porque a esta gente le encanta eso. No todo el que sabe hacer lo bueno lo hace. Y entonces usted llega y le pregunta en una comisión legislativa, ¿pero usted sabía? No, yo sí sabía. ¿Y por qué lo hizo? Porque mire, y ese es el otro problema. Cuando la ética se torna contextual y los contextos son manipulados, entonces yo siempre hago lo bueno de acuerdo al contexto mío. Porque establece... Hay una elasticidad ahí en la ética. Claro. Más que elasticidad, caes en el grave problema del relativismo ético. Y se asume que la ética del político no es la misma que del cura, no es la misma que la del ladrón, no es la misma que la del abogado medio corrupto, no es la misma que la del diputado, que hay diferentes éticas, que lo que es ético para un ladrón no es ético para un relativismo. Mientras la ética pierda universalidad, nos debilitaremos. Así es. Es terrible. Tenemos una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, en Arabia Saudita hay pena de muerte para la sodomía, no solo entre hombres y hombres, entre hombre y mujer, atención, aún en los ámbitos más privados e íntimos.
La sodomía, la homosexualidad se castigan con pena de muerte. Pena de muerte, sí. La blasfemia se castiga con pena de muerte. La apostasía, es decir, cambiar de religión, se castiga con pena de muerte. Sí. El adulterio, sobre todo si es de mujeres, se castiga con pena de muerte, más específicamente con apedreo y lapidación. Ve las cosas que se castigan: sodomía, homosexualidad, adulterio, blasfemia y apostasía. De nuevo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué nos van a decir ellos? Señores, lo siento mucho, Occidente planteó esa ley de la Declaración de los Derechos Universales, pero no son universales. No son universales. Bueno, la libertad de credo no existe. En Arabia no existe. Y peor, don Jacques, perdón, Claudio, te dicen que los derechos humanos no son cristianos. Sí. Cuando la base de los derechos humanos es el humanismo cristiano. Sí, por supuesto. No, es que tal es el grado, perdónenme ustedes, de ignorancia y de estupidez colectiva. Estamos viviendo como una estupidez epocal en esto, que a mí me parece, a veces uno se queda hasta dudando y uno dice, ¿qué será? ¿Que el tonto soy yo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque los grados de manipulación y de manipulación de conceptos son tan altos que comienzan a pasar la mentira por verdad y la verdad por mentira. Ya lo diría San Pablo, con esto termino, comenzamos a llamar lo bueno malo y lo malo bueno, y ahí estamos fregados. Como decía Molière en el Don Juan de Molière, todo vicio que esté de moda pasa por virtud. Sí, así es. ¿Verdad? Si robar se pone de moda, eso pasa por virtud y la gente hasta lo aplaude. Pero la cosa es estar de moda. No, pero en esa falta de la ética y esa carencia que hay, un día de eso decía yo en el programa de radio, que el corrupto, el ladrón mío, o sea, el que está conmigo en mi partido, el que es de mi lado, ese no es malo. Exacto. Ese es mi corrupto. Entonces mi corrupto tengo que defenderlo, tengo que promoverlo. Lo malo es el corrupto, es que el está otro, en el otro partido. es el otro. Es porque se forma ese fenómeno que lo ilustran por excelencia las grandes familias gangsteriles del Chicago de los años 30 y 40 y que vemos en El Padrino de Francis Ford Coppola. Se produce el fenómeno del honor entre rufianes. Entre rufianes, sí. El honor entre rufianes. Hay familias de rufianes y observan códigos de honor rigurosos. Sí. Vos La mafia. cantás a alguien de tu propio clan, sos un traidor y te mataban de la peor manera posible. Entonces existe eso. Mira, sí, el relativismo ético es una cosa muy, muy grave. Ya tenemos que los Estados Unidos violan el derecho a la libre asociación. Arabia Saudita viola todos los derechos humanos concebibles, la libertad de elección sexual, todo lo que ya sabemos. Igual pasa en Rusia. Sí, no, en todo lado. Igual pasa en Cuba. Sí, mira, en Costa Rica. Sí. Amigos que nos están oyendo, las recolectas de café fueron planeadas, o mejor dicho, los ciclos lectivos de nuestras escuelas fueron planeadas para que las vacaciones de los niños coincidieran con los tiempos de la colecta de café. Bueno, eso es trabajo infantil. Eso es trabajo infantil y ahí tenés una violación flagrante de los derechos humanos. Costa Rica viola los derechos humanos. Las cosas atroces que se ven en nuestras penitenciarías, la forma en que se matan, degüellan, sodomizan, abusan, golpean, torturan unos a otros en esas sucursales del infierno, que son las penitenciarías, son violatorias de los derechos humanos. Es decir, yo no sé de qué están sirviendo los derechos humanos. Te digo, en 1948 fueron cuando se instituyeron. Y no los violaron Pinochet, Stroessner, Videla, Somoza, Papadoc, Castillo Armas, Duvalier. Todos aportaron un poquito. Videla, Nicolaides, Viola. Todo el mundo, Somoza, por supuesto. Todo el mundo se pasó los derechos humanos por donde le dieron la gana. Los gringuitos siguen haciéndolo a su manera. En suma, que mira, como decía Platón en la República, hay que tener mucha suspicacia y mucha desconfianza de un hombre que se muestre demasiado ávido de ser gobernante de una polis. Porque ser gobernante de una polis es una cosa pero tan difícil
que hay que estar un poco loco para querer Se nos fue el ejercer. programa, Ocean, Sí, un cierre. y volvemos sobre lo que decíamos al principio. El que busca el poder por el poder en sí mismo no quiere servir. Y en tanto no quiere servir, deteriora la política y deteriora lo político. Gracias, Claudio, No, por hombre, gracias invitarme a y ustedes. por compartir con Salud. Ajax. Lo disfruté mucho, casi no hablé, pero en buena hora. Salud, querido amigo. Un gusto. Salud, Ocean. Muchas gracias. Los esperamos de hoy en 8 días aquí en Noche sin Tregua, su programa de política con P mayúscula. Que la pasen bien.